Bueno, vamos a arrancar entonces. Restauración del reino de Israel. Vamos a Hechos 1, versículos del 1 al 6. Vamos a ver cómo ubico con esta espada. Hechos 1, versículos del 1 al 6. Esto es de lo que nosotros vamos a hablar, de lo que en aquel entonces no entendieron los discípulos, y no entendieron por algo muy especial. Claro, ellos estaban prácticamente 2000 años, ¿sí?, sin haber antecediendo a esto lo que estamos viviendo hoy. Por eso era muy complicado que el Padre le pueda explicar lo que significó esta palabra, pero hoy nosotros lo vamos a entender. Hechos 1, del versículo 6 al 7 dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Adón, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él le dijo: no toca a vosotros saber los tiempos o sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Sí? Le dijo: sí, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Ruach HaKodesh, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Fíjese qué precioso que es. Te voy a adelantar porque esto es lo básico. Vamos acá. ¿Sí? Fíjense qué precioso que es, porque ellos en realidad estaban esperándole al Mesías, ¿sí?, que iba a venir a sacarles del yugo romano, pero el Padre le estaba hablando de otra restauración del reino, ¿sí? El Padre estaba hablando de una restauración del reino celestial y espiritual, del cual nosotros ahora vamos a ser partícipes dentro de muy poco, ¿sí? Pero no solamente eso. Él dijo: no les toca a vosotros saber la potestad que puso en su sola potestad el Padre, ¿sí?, la autoridad del Padre. El Padre va a saber cuándo va a hacer esto. En pocas palabras, no le quise decir esto va a ser dentro de 2000 años en adelante. Pero sí le dijo a ustedes: pero recibiréis poder por medio del Ruach HaKodesh, y ustedes van a ser testigos en Jerusalén, en toda Samaria, ¿sí?, van a ser en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Siempre digo lo mismo, y en la mayoría de los videos digo lo mismo. El fin de la tierra, por así decirte, el fin de la tierra es conocido como Ushuaia. Ushuaia en el mundo, por el mundo entero, tiene la bandera como que el fin de la tierra, o sea, o lo último de la tierra, o el fin del mundo, es conocido Ushuaia. Sí. Entonces, hasta allá ustedes van a llevar mi nombre. Hasta allá se va a hacer conocido mi nombre. Hasta allá van a ser testigos. ¿Qué quiere decir esto? Que Yahshua sabía muy bien, y sabía muy bien que sus tribus estarían dispersas hasta allá. Hasta en Ushuaia hay gente de él, ¿sí? Hay ovejas de su redil que tiene que venir a él, ¿sí? Entonces nosotros vamos a ser testigos. A ellos le dijo en ese momento de que hasta allá van a estar mis tribus dispersas, ¿sí? Quizás ellos no entendieron en ese momento, porque claro, ellos esperaban, como esperan hoy, a un Mesías que va a venir a sacarle del yugo carnal, ¿sí? Pero él estaba hablando de un reino espiritual, ¿sí? En base a esta palabra de reino, restauración del reino de Israel, vamos a hablar más adelante ya. Vamos a Romanos 9, que uno me busque Romanos 9 y otro me busque Oseas 2. Esto es algo que estuvimos viendo ayer. Que alguien me busque Romanos y otro me busque Oseas 2. Oseas 2. Bueno. Vamos a entender el plan del Padre. Es impresionante cómo el Padre nos hablaba y nos hablaba y nos hablaba. Pero nosotros, en el desconocimiento de Torah, no entendíamos esto, ¿sí? Bueno, Romanos 9 dice, del versículo 13 al 27, dice: como está escrito, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. Ayer yo lo expliqué más o menos por qué, pero acuérdense que Esaú vendió la primogenitura, no le importó la primogenitura, no quiso la primogenitura del padre. Entonces el padre tuvo que pasarlo a Jacob. Por eso Jacob fue llamado Israel, y de él vienen las 12 tribus. Pero nosotros tenemos que entender es que tomar por poca cosa tanto la Torá como a Yahshua y su sacrificio es vender primogenitura, ¿sí? Es darle la vuelta, la cara a Dios, ¿sí? Entonces Dios va a elegir otro escogido, pero Él nunca se va a olvidar la decisión que tomaste, ¿sí? Por eso le vuelvo a repetir,
es un privilegio que nosotros hayamos escuchado la voz de Yahweh y no hayamos dado vuelta a la cara. Todo es alabanza y gloria al Padre. No nos pertenece a nosotros nada, porque si Él no hubiera permitido, nosotros no hubiéramos oído Torah. ¿Sí? Entonces, Él dice, amé a Jacob, amé, más a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia y me compadeceré del que yo quiera compadecerme, ¿sí? Del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia, ¿sí? O sea, no fue nuestro mérito, sino que Dios tuvo compasión de nosotros en este tiempo. Porque la Escritura dice a Faraón, se está nombrando Torah, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera de que quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Acá si nosotros nos ponemos a analizar, es impresionante porque el Padre nos mostraba que en Egipto Él hizo dos cosas. Primero, Él demostró a todos los demás reinos que creían que sus dioses eran poderosos y eran los que sostenían al reino, quedaban así de chiquitito al lado de Yahweh, ¿sí? No podían detener el poder de Yahweh. Por más sacrificio y por más holocausto que le daban a sus dioses, no podían contra el poder de Elohim cuando se había determinado en liberar su pueblo. Pero no solamente eso, yo como ayer hablé, Dios podía haber hecho así, podía haber destruido a Faraón y todo su reino y hubiera sacado o hubiera puesto así una fila de ángeles y le hubiera dicho, vayan, partan tranquilos que ellos lo van a proteger, no van a permitir que nadie vaya contra ustedes. Ahora, Él mandó plagas a Egipto para que el mismo Israel se dé cuenta de que su pueblo, ¿sí?, era guardado por un Dios poderoso que podía hacer grandes cosas, ¿sí? Él lo que quería sacarle de la cabeza a los israelitas en esa época, viviendo bajo el imperio de Egipto, era que esos dioses no se comparaban con el Dios eterno, ¿sí? Él le confrontó a los 7 dioses más poderosos que había en Egipto y los venció a todos, ¿sí? Y hasta el último le dijo, toda carne y toda alma, como hablamos en otro Shabbat, que está en Deuteronomio, todas almas, tanto de hijo como de padre, son mías y a mí me pertenecen, ¿sí? Quiere decir que ni los dioses de Egipto tenían poder sobre las almas de ellos. Hasta en eso le demostró, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que entender que no solamente le mostró a Israel que él era capaz de abrir lo natural, que era un mar en dos, sino que él le demostró que en lo espiritual también contra él no había nadie, ¿sí? Entonces acá él está nombrando de que él pudo endurecer el corazón de alguien, ¿sí? Y él tuvo compasión de alguien, ¿sí? En él está la potestad de que éste se endurezca o de que éste tenga misericordia. Solamente en él está la potestad. Somos privilegiados de que no se haya endurecido mi corazón, sino que él tuvo misericordia, que se ablande para escuchar su Torah. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Es muy fuerte la palabra, porque esta palabra está hablando de eso. Está hablando de aquel que hoy prestó atención por medio de su misericordia a su Torah y otro que lo aborrece, ¿sí? Porque aquel que rechaza su palabra lo aborrece, ¿sí? Entonces, si usted escuchó la palabra hoy es porque usted le está haciendo de honra al Padre. Por eso es que dice que los primeros 5 mandamientos son del Padre y los otros 5 son para el hombre, ¿sí? Pero dentro de esos 5, el último, el número 5, es honrarás padre y madre. Entonces, al oír su palabra, al querer serle obediente, estás honrando al Padre Celestial. Por eso dice, algunos vasos son de honra y otros de deshonra, ¿sí? Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción, y para hacer notoria la riqueza de su gloria, la mostró con los vasos de misericordia que los preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo a judíos, sino también a los gentiles,
acá cuando Pablo habla de judíos y gentiles se está refiriendo solamente a Israel, ¿sí? Se está refiriendo a la casa de Judá y a la casa de Israel. Recordemos, como hablamos en anteriores Shabbat y anteriores estudios, hay dos tipos de gentiles. Está el gentil pagano y está el gentil israelita, ¿sí? Acá él se estaba refiriendo al gentil israelita, ¿sí? No solo a los judíos, sino también a los gentiles, como también en Oseas dice, o sea, habla de vuelta profeta y Torah. Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. Acá no significa que él está llamando a otro pueblo, como por ejemplo al cristianismo o a otro, que está llamando a que forme parte de su pueblo, sino que él le está diciendo aquel que no era mi pueblo. ¿Por qué? Porque se había ido de Yahweh, se había olvidado de Yahweh, se había olvidado de sus mandamientos, de sus decretos, de su ordenanza, ¿sí? Entonces dejó de ser pueblo, no quiso saber nada con Israel, dejó de ser pueblo, dejó de ser amado, pero acá dice, llamaré pueblo mío, ¿sí? Así que al que no era mi pueblo y a la no amada, amada, y en el lugar donde se les dijo, a vosotros no sois pueblo mío, ¿sí? Ustedes no, eso para los judíos, eso no es para vos, eso no es para vos, ¿sí? En ese lugar donde se dijo eso, ¿sí? Allí serán llamados hijos del Dios viviente, ¿sí? También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena en el mar, tan solo un remanente será salvo. Tremendo, tremendo. Porque nosotros nos damos cuenta que está bien, es un terrible privilegio el haber sido llamado, el haber sido sí, tocado por el Padre, porque fuimos tocados, ¿sí?, por el Padre para oír esto, pero al mismo tiempo es una responsabilidad muy grande, ¿sí?, muy grande. ¿Por qué? Porque depende de nosotros soltar todo lo que al Padre no le gusta, de ahora en más. ¿Qué quiero decir esto? Si hay rencor, no puede haber más rencor. Si falta de perdón, no puede haber más falta de perdón. Si egoísmo, no puede haber más egoísmo. Altanería, no puede haber más altanería. Si había mentiras, no puede existir más mentiras. Si había juicio o chisme, no puede existir más juicio y chisme. ¿Por qué? Porque ahora la Torá está delante de ti. No es como antes que vos decías, yo desconozco esto, sino que mayor, ¿sí?, juicio o condenación será aquel que mayor sabe. Entonces la Torá fue puesta delante de nosotros como un privilegio, pero al mismo tiempo la Torá va a ser manifiesta delante de nosotros cuando estemos delante del Padre, ¿sí? Entonces muchos de Israel van a querer entrar, ¿sí? Y fíjense, está hablando de Israel. Israel estamos hablando de la casa completa, ¿sí? O sea, de Israel completo. Pero algunos por haber rechazado a Yahshua no entrarán, y otros por no haber tomado por poco la Torá también no van a entrar, ¿sí? Entonces tenemos que ser muy sabios en esto, ¿sí? Pero esto es lo que estaba hablando acá. Pablo estaba hablando de Romanos. Fíjense esto, yo le puse esta imagen, tampoco he visto pixelada, pero fíjense, pongamos que esto sea un número como arenas que se encuentran en la orilla del mar, puntos. Solamente un remanente será salvo, ¿sí? Solamente un remanente. Que seamos sabios en este tiempo de poder aprovechar eso, de saber la profecía que el Padre dio, depende ya de cada uno de nosotros, ¿sí? Quitarnos de nuestra vida, empezar a limpiar nuestras vestiduras, ¿sí? Porque va a llevar hombres y mujeres con vestidos, ¿sí?, santos delante de su presencia, ¿sí? Santidad ante que otra cosa en este tiempo, ¿sí? Oseas 2, del versículo 14 al 23. ¿Vale? ¿Ahora? ¿Ya? Sí. Bueno. Pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón, y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud, y como el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, bueno, Yahweh, Yeshua, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baalí, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Y te desposaré contigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad, misericordia.
y te desposaré contigo en felicidad y conocerás a Jesús. En aquel tiempo responderé, dice Yahweh o Jesús, bueno, ya sé. Yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra, y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite. Y ellos responderán a Jezreel, y la sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de los Ruhamá, no sé cómo se llama. Y diré a Luamí, tú eres pueblo mío, y él dirá Dios mío. Bendito Dios. El Padre, si nosotros leemos en Oseas 1, el Padre relata sobre un adulterio, ¿sí? Lo pone al profeta que se case, o sea, que se junte con una ramera y de ella tiene 2 hijos, ¿sí? ¿Por qué hace eso? Porque él quiso demostrarle al pueblo de Israel que por culpa de un adulterio habían abandonado al Padre y el Padre lo había abandonado, ¿sí? Si nosotros vemos desde Génesis hasta Apocalipsis, la Tanaj, la Biblia, es un pacto matrimonial, ¿sí? Desde el principio hasta Apocalipsis, el Padre nos dio un gran poema, ¿sí? Matrimonial, ¿sí? Es el matrimonio de Él con su pueblo, ¿sí? Es el amor de Él para su pueblo, ¿sí? Pero el pueblo no supo aprovechar su amor y no supo entender el amor y se extravió en un adulterio espiritual y carnal, ¿sí? ¿Por qué digo espiritual y carnal? Porque se fue no solamente con dioses extranjeros y de las diversas naciones, hablo también de Judá. Judá también se había extraviado, pero no solamente fue espiritual, sino que carnal, porque entregaban hasta sus propios hijos en esos ritos, ¿sí? Entonces, el padre había tomado ese adulterio y él se había divorciado de la casa de Israel. Él le dio una carta de divorcio, él expuso y le dijo: ahora ustedes están fuera de mí, hagan lo que ustedes quieran, están libres, vayan tras de sus dioses. Ahora, el padre se compadeció, y lo vamos a ver más adelante, se compadeció de Israel y le dijo: Israel, yo te quiero de vuelta, ya no me vayas a llamar más Ishi, me vas a llamar Ishi y ya no vale, ¿sí? No me vas a llamar más Señor, sino que me vas a llamar de vuelta marido, ¿sí? Entonces, él lo que está volviendo a hablar acá en Oseas es: yo te vuelvo a proponer matrimonio, ¿sí? ¿Cómo lo hizo esto? Esto lo vamos a hablar en otra enseñanza porque es muy largo, pero por eso vino Yahshua, ¿sí? Porque no había hombre que pueda pagar sobre el adulterio, porque toda la humanidad estaba en adulterio, bajo la ley del pecado del adulterio, ¿sí? Y solamente tuvo que venir Dios a pagar ese poder, ¿sí? Esa ley para darnos de vuelta a libertad y darnos de vuelta al matrimonio con Yahweh, ¿sí? Entonces, es lo que viene así, pero fíjense qué poderoso que es, porque habla en el versículo 14, dice, versículo 14, pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré en su corazón. ¿Qué pasó en esta cuarentena? Hubo un desierto en muchos hogares, en muchas casas. ¿Por qué? Porque las personas estaban acostumbradas a ir detrás de 4 paredes, ¿sí? Y escuchar lo que un líder tenga para decirle. No era capaz de buscar al Padre y ver qué el Padre tenía para enseñarles sobre Él, ¿sí? Esperaban solamente que venga la comida por medio de un líder, ¿sí? Y si no iban en ese punto se sentían vacíos. Y eso el Padre nunca llamó a que Israel sea así. Él llamó a que Israel siempre tenga el contacto con Dios, con su palabra y con su conocimiento, ¿sí? No esperando que venga alguien a hablarles de Dios, sino que ellos le busquen a Dios, ¿sí? Está bien, en un principio en el monte Sinaí se dio con Moisés eso, pero el Padre ya no quería hacer eso, ¿sí? Y cuando vino el Yahshua HaMashiach y envió su Ruach HaKodesh, la cuestión ya iba a ser personal, ¿sí? Entonces el Padre estaba hablando de una profecía para este tiempo. Ahora, yo le llevaré al desierto y hablaré en su corazón. Fíjese qué tremendo que es, porque dice: en aquel tiempo, dice Yahweh, me llamarás Ishi y nunca más me llamará Bali. O sea, nunca más me vas a llamar solamente Señor, sino que vas a llamar mi marido, mi amado, ¿sí? mi redentor, mi salvador. Lo vas a llamar, ¿por qué? Porque no importa que te encuentres donde Él se haya dispersado, donde haya tirado, sino que donde vos estés, lo reconocerás como tu amado, ¿sí? Por eso es que en la palabra dice, y ya no habrá lugar, ¿sí? Más o menos parafraseando, ¿no? Y ya no habrá más lugar físico en donde me adorarán, porque los verdaderos adoradores me adorarán en espíritu y en verdad, ¿sí? Donde quiera que se encuentren me van a adorar. Pero Él lo habló, ¿por qué? Porque Él sabía lo que estaba por ocurrir con su muerte y su resurrección, ¿sí? Entonces, en cualquier parte, por fin en la tierra, en Ushuaia, los que me adoren me van a adorar en espíritu y en verdad, ¿sí? No hace falta que vengan a Israel ahora a adorarme, sino que Israel estará en todo el mundo, ¿sí? Adorándolo.
todo el mundo estará festejando Shabbat. ¿Sí? Todo mi Israel estará obedeciendo mis pactos, ¿sí? En donde sea que estén, porque me adorarán en espíritu y en verdad. No van a tener que venir al templo de Salomón, que hizo Salomón, en realidad el templo de Dios que hizo Salomón, a festejar mis fiestas, sino que en todo el mundo donde ellos estén van a festejar mis fiestas, ¿sí? Me adorarán realmente en espíritu y en verdad, ¿sí? No de labios para afuera. Versículo 17, este tremendo, dice: porque quitaré de la boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. ¿Por qué? Porque conoceríamos a Yahweh, conoceríamos a Yahshua, conoceríamos a Ruach HaKodesh, ¿sí? Un Dios Ejad, un Dios único, un Dios poderoso, ¿sí? Y dejaríamos de nombrar a cuantos otros dioses las culturas y las naciones paganas nos habían introducido a nosotros, ¿sí? O a nuestros padres, y nosotros venimos heredando esas cuestiones, ¿sí? En aquel tiempo haré para ti pacto con bestias del campo. ¿Qué quiere decir? Que en ese tiempo el Padre, o en este tiempo, el Padre va a empezar a llenarnos a nosotros mucho más de lo que nosotros creíamos, ¿sí? O sea, el Padre lo que hace es cuando nosotros le conocemos a Él, el Padre empieza a llenar. Y fíjense, yo la otra estaba analizando en mi casa y decía, qué tremendo que es, porque antes lo que para mí era de valor, o lo conocía como valor, hoy pasó a ser, no le diría como basura, ¿sí? Pero pasó a ser como muy poca cosa, ¿sí? Y yo miro mi casa y yo le doy muchas gracias a Dios por la casa que nos dio, porque nos regaló, al auto que Dios nos dio, nos regaló, pero yo sé que eso no es nada, ¿sí? Que eso, si tienen que venir, quédenselo, no hay drama. Ahora, el Padre lo que empezó a alimentar a través de este llamamiento fue a la eternidad, al alma, y nosotros empezamos a entender eso, ¿sí? Empezamos a entender que de esta cantidad de gente, solamente algunos tocados, algunos puntos, son los que van a ser salvados en este tiempo. Entonces, lo demás queda todo sin significado, ¿sí? No debemos preocuparnos por lo otro, porque en este tiempo va a haber confusión, en este tiempo va a haber espíritus de confusión, y va a traer a nuestras mentes eso, ¿sí? Y nosotros tenemos que estar sabiendo muy bien el plan que el Padre trazó para nosotros para este tiempo, ¿sí? Un tiempo de eternidad, tiempo de salvación. Fíjense que dice, bueno, vamos a verlo. Oseas entonces estaba adelantando de que él iba a llamarnos del adulterio de vuelta a el compromiso con el Padre. ¿Amén? Segunda de Corintios 5:18 dice: y todo esto proviene de Elohim, o de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por medio del Mesías y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto hablaba Pablo, ¿no es cierto? Acá estaba hablando tanto para judíos como para gentiles israelitas, ¿sí? Que Elohim estaba en el Mesías reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre del Mesías, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre del Mesías reconciliados con Elohim. ¿Por qué yo marqué y subrayé y lo puse en color rojo a las palabras reconciliación? Porque es imposible que yo quiera volver a la amistad con una persona de la cual yo no haya tenido amistad. Es imposible que yo quiera volver a la relación con alguien, o sea, reconciliarme con alguien si yo no he tenido una relación anterior con ese alguien, ¿sí? Entonces Pablo está dejando muy en claro que tiene que haber una reconciliación. En pocas palabras, Pablo está diciendo: vuélvanse a la relación con Elohim. Entonces acá nos estamos dando cuenta que le está hablando a un pueblo que tenía una relación con Dios antes, ¿sí? Por eso no le está hablando a gentiles paganos. Por eso es que Dios no... Pablo nunca se fue, y vuelvo a repetir, al pueblo amonita, al pueblo de Moab, al pueblo de Egipto, a predicar la palabra de Yahshua, ¿sí? Yo no digo que ahí no hay dispersos, claro que sí, pero lo que voy yo es que él no iba a decirle a un moabita que tenía descendencia de Moab o tenía descendencia de Caín, por así decirlo, que se reconcilie con Dios, porque nunca tuvo relación con Dios. Ahora, él estaba hablando a israelitas dispersos, Galacia, Ponto, ¿sí? Capadocia. Estaba hablándole a ellos, ¿sí? Tanto judíos como israelitas de la casa de Israel, ¿sí? Reconcíliense con Dios. Ese era el ministerio de Pablo, la reconciliación, de vuelta a la relación con Elohim. Ayer lo que pasó fue precioso, porque había un judío que se tenía que reconciliar con el Padre, y yo sé que ayer arranca algo especial para la vida de él, pero es necesario, ¿sí? Es de esa reconciliación habló él, no habló de una relación distinta a Dios, sino que ustedes antes, ¿sí?
vivían en Dios. Entonces reconcíliense, porque el Padre está llamando a eso, ¿sí? Romanos 5, 9 al 11. Pues mucho más, estando ya justificados en la sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados, fueron trayendo la relación. Porque éramos enemigos, porque nosotros, nuestra generación, vamos a esto, desde que Yahshua resucitó, han pasado quizás hasta nuestros tiempos más de 18 generaciones, ¿sí? Acuérdense que una generación para el Padre tiene entre 70 y 80 años. Habrán pasado mucho más de 18 generaciones, ¿sí? Hasta este tiempo, hasta hoy, ¿sí? Sí. Si se habían dispersado 6 generaciones después de Yahshua resucitado, ¿cómo nosotros nos habíamos vuelto enemigos de Dios llamando a otros dioses? ¿Sí? Adulterando con otros dioses delante del Padre. Entonces éramos enemigos, pero ¿qué pasa? 5 generaciones antes de que haya pasado eso, que hayan sido dispersados, ellos, nuestros antepasados sí tenían relación con Dios. Y sí hablaban con Elohim. Y sí les llamaban amado, ¿sí? Ellos sí les llamaban. Entonces, por eso dice, ¿sí? Porque siendo enemigos fuimos reconciliados, ¿sí? Fuimos de vuelta a la relación con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados, hoy seremos salvos por su vida, ¿sí? Entonces, hoy que nosotros estamos reconciliados, tenemos que aprender a aprovechar ese tiempo de reconciliación, ¿sí? Y no tomarlo por poca cosa, ¿sí? Cuando veamos que estamos decayendo, que estamos oprimidos, buscar en Dios, estamos reconciliados, tenemos relación con el Dios eterno, ¿sí? Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Yahshua HaMashiach, por quien hemos recibido ahora la reconciliación, ¿sí? O sea, Yahshua HaMashiach viene a decir, basta, yo hasta acá tolero que todos mis hijos, Israel y Judá, hayan adulterado delante de mí. Yo vengo a poner en la cruz la estaca, y no la estaca de la Torá, no la como se dice en el cristianismo, que él clavó la Torá ahí para que ya no se cumpla la Torá, sino que lo que él clavó ahí fue la ley del adulterio. Hasta acá quedó el adulterio espiritual con Israel. Yo me llevo al Padre de las primicias y digo, Padre, acá ya no hay más adulterio, de ahora tu novia está libre para que te vuelvas a casar con ella, ¿sí? Y esa es la boda del Cordero que esperamos, ¿sí? Es la boda que esperamos los cielos con él. ¿Por qué? Porque Yahshua ya pagó el precio. Por eso es que en Hebreos Pablo agarra y dice, aquel que peca voluntariamente, ¿sí? Ya no queda sacrificio con él, no queda sacrificio del Cordero que haya hecho, sino que queda una expectación de juicio para su vida. ¿Por qué? Porque lo que hizo Yahshua, el precio que él pagó, el Padre no lo va a volver a pagar. Una vez aceptó adulterio y lo perdonó y lo pagó, el mismo Dios lo pagó acá en la tierra. Ahora, 2 veces no va a venir a hacer eso. 2 veces ya depende de nosotros. Por eso le vuelvo a repetir, seamos fieles. No saquémonos de nuestro chip. Él, por más que nosotros seamos infiel, él siempre permanece fiel, ¿no? Él busca una novia fiel. Yo no me casaría, no me hubiera casado con mi esposa si yo hubiera conocido que mi esposa era infiel o si mi esposa tenía otras actitudes. Yo me casé con ella porque vi que en ella había no solamente decencia, había familia, ¿sí? Entonces, eso es lo que busca el Padre, que su novia sea fiel a él, ¿sí? Adulterio, una vez perdonó, 2 veces no la perdonará, porque la segunda vez ya estaremos delante de él y seremos juzgados por él. Pero por eso aclara Pablo en Romanos, ¿sí? Por el Señor Yahshua HaMashiach, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Es la sangre de él la que va a provocar allá arriba el juicio, ¿sí? Así nosotros nos encontrábamos con Dios, enemistados, peleados con Dios, ¿sí? Así también se encuentra hoy la casa de Judá y la casa de Israel, hasta antes de esto, enemistados, ¿sí? La casa de Judá dice, ¿cómo puede ser que a ustedes, que crean en un Mesías que no diga que cumplan la Torá? ¿Cómo puede ser que ustedes dicen que creen en un Mesías que quebrante y diga que ustedes no tienen que cumplir el día de Shabbat? Por eso es que los judíos no quieren saber nada de Yahshua, o mejor dicho, de Jesús. Porque en el cristianismo no se cumple el día sábado porque eso es solo para los judíos. Entonces ellos dicen, yo no comparto ese Mesías porque mi Mesías tiene que venir a cumplir Torah. Esa es la diferencia, ¿sí? Y esa es la enemistad que había, pero Dios vino a decir, no, Yahshua HaMashiach vino a cumplir y vino a decir que ustedes deben cumplir, ¿sí? Él vino a mostrar la fidelidad con el Padre. Usted tiene que ser fiel. Por eso él ahora vamos a ver la profecía.
haré uno a Judá y a Israel. ¿Sí? Uno. ¿Por qué? Ya no va a haber distanciamiento de ustedes. ¿Por qué? Porque por amor a mí van a cumplir la Torah sí o sí. Pero tendrán que ser ahora en Yahshua HaMashiach. ¿Sí? Yahshua HaMashiach, si no está él, por eso le vuelvo a repetir, muchos judíos van a tener que quedarse porque no van a creer en él, aunque cumplan Torah. Porque él ya tuvo que venir a traernos a nosotros reconciliación con el Padre. Vamos a Efesios 2, del 11 al 19. El que tenga, métale en mano. Bueno, lo tengo acá. Así que dice Efesios 2, del versículo 11 al 19. Por lo tanto, o por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, israelitas, en cuanto a la carne, era llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Acuérdense que de ahora más ustedes tienen que leer en el contexto de hebreo, ¿sí? Aquí que eran los que eran llamados circuncisión por la mano de la carne eran los judíos, ¿sí? Incircuncisión eran los gentiles israelitas. Recuerden que yo les había dicho en su entonces que cuando Asiria invadió el reino del norte, los asirios se mezclaron, ¿sí?, con los israelitas y ahí fueron llamados samaritanos. El samaritano es una mezcla de asirios con israelitas de las 10 tribus y ellos eran adoradores de otros dioses, ¿sí? Entonces por eso los judíos lo aborrecían, ¿sí? Por eso para ellos eran gentiles, ¿sí? Por eso hay dos tipos de gentiles. Por eso les repito, hay dos tipos de gentiles, por eso, por la intercruzación que hubo de Asiria con los 10 reinos del norte, con las 10 tribus del norte. Ahora, acá dice, por lo tanto, acordaos que en otro tiempo, ¿sí? Acá está dando a entender de que ahora ya no tenés que ser ese gentil, ¿sí? En otro tiempo, vosotros, los gentiles israelitas, en cuanto a la carne, ¿sí? ¿Por qué? Porque adorabas a otros dioses, en cuanto a que no te habías sumergido en el pacto de la circuncisión del Padre, eran llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha por mano de carne. Los judíos te llamaban gentil, ¿sí? Entonces dice, en aquel tiempo estaba sin el Mesías, ¿sí? O sea que reinaba Torá, alejado de la ciudadanía de Israel, porque estaba disperso por las naciones y ajeno a los pactos de la promesa. Antes de conocer Torá, de conocer las raíces hebreas, nosotros estábamos ajenos al Shabbat, estábamos ajenos a la circuncisión, estábamos ajenos a la fiesta del Padre, estábamos ajenos a las comidas kosher. Entonces estábamos ajenos a Dios, vivíamos sin Dios, aunque queríamos vivirlo a Dios. Vivíamos de una manera incorrecta delante de Dios, en desobediencia, ¿sí? Entonces dice, eso es lo que está hablando acá Pablo, ¿sí? En aquel tiempo estaban sin Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel, ¿sí? No eran israelitas, ni les llegaban a los tobillos, ¿sí? Y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza. Fíjense que él le pone sin esperanza, o sea, no había esperanza para que ustedes sean salvos. Fíjense cómo hablaba Pablo. Pero nosotros empezamos a entender a Pablo cuando empezamos a entender Torah. Sí. Pues si no, nos podemos entender porque lo tergiversamos, ¿sí? Dice, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Qué tremendo que es, qué tremendo como hablaba Pablo, ¿no? Pero ahora en Mashiach, Yahshua, vosotros que en otro tiempo estaban lejos, acá en Posadas Misiones, Argentina, lejos de Israel, habéis sido hechos cercanos con la sangre del Mesías. Nos llevó a Israel, nos llevó a su ciudadanía, ¿sí? Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. ¿De qué pueblo está hablando acá? Habló de circuncisión y circuncisión de gentil. Arriba está hablando del pueblo de la casa del norte con la casa del sur. Judíos e israelitas que se habían dispersado, hizo uno, ¿sí? Derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley expresado por medio de ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y un nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Elohim a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estaban lejos y a los que estaban cerca. Le anunció, él vino a Israel, le anunció a los judíos. Los judíos fueron los primeros que oyeron su voz. Yo soy el que fui enviado por el Abacadosh, ¿sí? Yo soy el que soy. Bueno, y no solamente eso, sino que ahora ustedes van a ser testigos, van a ir a todas las naciones.
y van a predicar y van a hablar de mí porque ellos también tienen que saber que yo he venido. O sea, yo le anuncié las buenas nuevas a los judíos y a los israelitas de las 10 tribus, ¿sí? Dice, y a los que estaban cerca y a los que estaban lejos, ¿sí? Porque por medio de unos y los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. Quiere decir que el judío que acepta a Yahshua tiene la misma entrada de la que tenemos nosotros, ¿sí? No hay distinción. Así que ya no soy extranjero ni advenedizo, ¿sí? Sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Elohim. Qué precioso. Qué precioso, porque si nosotros entendemos, empezamos a entender cuál es nuestro llamamiento y cuál es nuestro pueblo, ¿sí? Cuál es nuestra descendencia, cuál es nuestro linaje y cuál es la ciudad que nos espera a nosotros, ¿sí? Ahora, muro intermedio. Si nosotros vamos al hebreo que hablaba Pablo hablaba de esto, ¿sí? Aquí adentro, ¿sí? En estos tiempos que estaba Yahshua, que se habían dispersado las 10 tribus, ¿sí? Había solamente judíos y algunos de Benjamín y algunos leví, ¿sí? Por eso todavía se ministraba en el templo. Había algunos levitas, algunos de Benjamín y había puros judíos, que hoy se conoce que cualquier cosa de Israel es los judíos, ¿sí? Pero no. Ahora, este es el muro que habían levantado los judíos. ¿Por qué? Porque los gentiles israelitas de las otras tribus que querían venir a Israel, primeramente se tenían que hacer judíos, tenían que hacerse judaizantes y terminaban siendo prosélitos, ¿sí? Y judaizantes de segunda clase, no de primera clase, pero tenían que meterse al judaísmo para entrar en lo que es Israel. Ahora, si no hacías esto, vos no podías pasar a este lado, tenías que quedarte de este lado, porque eras un gentil israelita, ¿sí? Eras un pecador. Solamente los judíos podían entrar aquí, de este lado. Yahshua cuando vino a romper este muro. Eso es lo que habla Pablo. Él vino a romper el muro que estaba entre los dos pueblos, entre el israelita de las 10 tribus y los judíos, ¿sí? El muro intermedio fue roto por medio de Yahshua HaMashiach. Ya no va a haber algo que va a distinguir, yo soy pueblo de Dios y vos no. Ahora ustedes dos serán un solo pueblo, ¿sí? Entonces eso es lo que hablaba. De este muro intermedio, pero tenemos que entender por qué este muro intermedio fue hecho y por qué eran de un lado uno y de otro lado otro, ¿sí? De eso es lo que hablaba Pablo, ¿sí? O Shaul, en realidad, como debemos conocer. Vamos a Ezequiel 37:16. Y acá arrancamos y empezamos a meternos en lo que es la profecía de este tiempo. Y fíjense qué tremendo, porque a Ezequiel, ¿sí? El padre le había hablado en un tiempo en que él se encontraba en manos del reino de Babilonia. Él se encontraba en el tiempo en que Babilonia había invadido el reino del sur, ¿sí? El reino de Judá, y en el reino del norte había invadido a Siria, ¿sí? Esto es época Daniel, época Jeremías, época Nehemías, época Ezequiel, ¿sí? Ellos se encontraban en Babilonia, ¿sí? Fueron, por así decirlo, dispersados en ese lugar, habían sido tomados como esclavos. Pero fíjense que aún así, dentro de una esclavitud, dentro de una opresión, el Padre aún seguía diciendo: esta es mi promesa, ¿sí? Fíjense, por eso yo le digo, el pacto que tiene el Padre con nosotros, mirá, es que tiene, métale. No, leo del 15. Dale, sí, pues no tengo. Vino a mí palabra de Yahweh, diciendo: Hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él, para Judá y para los hijos de Israel y sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él, para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel y sus compañeros. Júntalos luego, uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo, diciendo: ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Diles: así ha dicho Yahweh, el Señor. He aquí, yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel y sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno solo en mi mano. Y los palos sobre los que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos. Y le dirás: así ha dicho Yahweh, el Señor. He aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron,
y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Y los haré una nación en la tierra, Bendito Dios. en los montes de Israel. Y un rey será a todos ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos entre dos reinos. Ni se contaminarán más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré. Y me serán por pueblo, y yo a ellos por Elohim. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, a la cual habitaron sus padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos. Y los estableceré y los multiplicaré. Y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Elohim, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo, Yahweh, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Dígame si esto no está pasando, no están viendo ustedes. Dígame si esto no, si el apóstol Pablo, cuando nosotros leímos lo anterior, no estaba hablando de esto. Él ya había, el Padre nunca se olvidó de Israel. El Padre nunca se olvidó de Israel. Y Él le dijo, yo sé que hay una enemistad entre ustedes dos. Yo sé que existe una enemistad. Y yo sé que va a existir y aún más. Pero yo juntaré las dos varas. La vara de Judá y la vara de Israel serán uno solo. ¿Por qué? Porque yo voy a venir a buscar un solo pueblo. No voy a venir a buscar dos pueblos, un solo pueblo. Pero los dos, ustedes los dos tienen promesa por medio de mi siervo Abraham, por medio de mi siervo Jacob. Yo a Jacob le dije que de su descendencia, ¿sí? Yo las tomaré y haré una gran nación, ¿sí? O sea, una gran nación, Israel. Entonces el Padre estaba hablando en Ezequiel, le decía, y yo los traeré donde ustedes están, y ustedes serán mi pueblo, ¿sí? Yo a ustedes los elegí y pondré delante de ustedes un soberano, y ese soberano ya no se quebrará más, ¿sí? Ese soberano es Yahshua HaMashiach, entre los dos pueblos, uniendo a los dos pueblos, uniendo el adulterio con el Padre, diciendo, mira Padre, acá está, se pagó, pero acá te traigo de vuelta las primicias, te traigo a Judá y te traigo de vuelta a Israel, delante tuyo, unilos, Padre, porque yo vine a hacer eso. Por eso es que Yahshua se abrió en dos manos, ¿está bien? Fue crucificado, sí, pero estaba Judá y estaba Israel, y él unía en su tronco, en su vida, él unía a los dos pueblos, él unió, pero vamos a ver más adelante Ezequiel, Ezequiel es tremendo, vamos a leer en más profundidad ahora más adelante. Vamos a Oseas 6, volvemos de vuelta. Es entenderle a Pablo es muy complicado realmente. Hay palabras de Pablo que son muy profundas, pero entenderle a Pablo es volverte a la Torah. Dice en Ezequiel 6, versículo 1-2. Venid y volvamos a Yahweh, ¿sí? Porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Fíjense que Él dice que a la oveja que se escapa y que se escapa y que se escapa y que se escapa, ¿qué lo hace? Él le lastima, ¿sí? ¿Por qué? Y trae la perna quebrada. ¿Por qué lo hace eso? Porque de alguna forma Él tiene que evitar ya que te sigas escapando. Entonces le está diciendo, fíjense si no es como la Biblia no se contradice en todo lo que nosotros leemos, porque Él cumple toda la Biblia. Es imposible que Yahshua venga a predicar algo que estaba en contra del Padre, ¿sí? Dice, venid y volvamos a Yahweh, ¿sí? Porque Él nos arrebató y nos curará, ¿sí? ¿Sí? Él nos sacó de las naciones, Él nos va a curar, nos va a sacar toda esa malicia que habíamos tomado, ¿sí? La mugre, ¿sí? Que nos hirió y nos vendará, ¿sí? ¿Qué quiere decir? No te vas a escapar más, ahora te vas a quedar en Israel, ¿sí? Porque vos sos mi pueblo, ¿sí? Nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Si nosotros ponemos a dar un día para el Señor son 1000 años, entonces tercer día, 2 días pasaron 2000 años. A partir del 2008, 2009 arrancó el gran mover del Ruach HaKodesh de llamar a Israel, ¿sí? No quiere decir que vamos a estar hasta el año 3000 acá, pero el tercer día ya arrancó. Y en el tercer día nos resucitará.
El mismo, o sea, la misma Tanaj está diciendo lo que a Pablo hablaba más adelante, y resucitarán los muertos primeramente, y después nosotros los que estemos aquí seremos transformados y llevados junto a Él en las nubes. El mismo Pablo relataba Oseas, porque él sabía que ese tercer día ya estaba por existir, y de hecho hoy estamos en el tercer día. Así que es cuestión de que cuando Yahshua nos quiera resucitar a los muertos en Él y transformarnos a nosotros, porque los 2 días ya pasaron. ¿Sí? Los 2000 años ya pasaron, estamos en el tercer día ya ahora. Cualquier momento, y sabemos nosotros que hay una fiesta en especial, pero sabemos que en cualquier momento la manifestación de la resurrección y la transformación vendrá. Amén. O sea, 6.1.2. Ese. No, ahí yo me confundí. Ese no era Oseas, ese era Ezequiel. puede que sea Ezequiel, ¿eh? No me acuerdo que era este. No era Oseas, yo me confundí. Copiame si puedes con tu celular esto, el versículo 6, y en internet. Vamos a buscar bien así leemos todo. Una cámara de Google más rápido. Vos le mirás y ahí ya te... También. Sí, pero yo veo que con la tecnología estoy medio ahí. Fíjate que pues yo le copié el anterior. Zacarías 10:6. Zacarías 10:6. Fíjate. Vamos a Zacarías, porque yo quiero que ustedes lean. Sí, es eso. Quiero que todos seamos partícipes de lo que el Padre nos está hablando en profecía hoy. Sí, es eso. Zacarías 6, del 1. No, 10:6. 10:6. Sí. 10:6. El 6 al 12. Ahí. Del 6 al 12. Sí. No, tienes 2. Zacarías capítulo 10, del versículo 6 en adelante. Perfecto. Bueno, yo lo tengo acá, pero quiero que se vayan Zacarías 10, del 6. versículo 6 al 12. Sí. Ahí estamos. Por ahí para los que van a ver el video, yo me confundí ahí, perdón. Dice, versículo 6 dice: porque yo fortaleceré a la casa de Judá y guardaré la casa de José y los haré volver, porque de ellos tendré piedad. ¿Qué hablamos nosotros cuando arrancamos a leer? Que de quien quiere tiene misericordia y del que quiere le endurece, ¿sí? Entonces, de ellos tendré piedad, ¿sí? ¿De quién? De Israel, de la casa de Israel y de la casa de Judá. Y serán como si no los hubiera desechado, ¿sí? ¿Qué hablaba Oseas? Yo los traeré, ¿sí? Como si no los hubiera desechado, porque yo soy Yahweh, su Elohim, y los oiré, ¿sí? Y será Efraín como valiente, y se alegrará en su corazón como a causa del vino. Y sus hijos también verán y se alegrarán, y su corazón se gozará en Yahweh. Yo los llamaré con un silbido y los reuniré, porque los he redimido. ¿Con quién? Con Yahshua. Y serán multiplicados tanto como fueron antes, ¿sí? Bien que los esparciré entre los pueblos, aún en lejanos países se acordarán de mí y vivirán con sus hijos y volverán hasta los confines de la tierra, hasta Ushuaia. Por más lejos que estés, vas a volver. Porque yo los traeré de la tierra de Egipto y los recogeré de Asiria y los traeré a la tierra de Galad y el Líbano, y no les bastará. Y la tribulación pasará por el mar y herirá el mar con ondas, y se secarán todas las profundidades del río, y la soberanía de Asiria será derribada, y se perderá el cetro de Egipto. Van a pasar todo eso en las naciones, pero yo los traeré. Y yo los fortaleceré en Yahweh, y caminarán en su nombre, dice Yahweh Shebaot. ¿Amén? Fíjense cómo los mismos profetas no se contradecían en lo que hablaban, porque ellos eran revelados de la profecía de Dios. Hoy lo entendemos porque Dios desató los sellos que en Daniel 12 dijo: estos serán sellos, estas palabras serán selladas, Daniel, hasta el tiempo, ¿sí? Que van a ser desatados estos sellos. Este es el tiempo en que nosotros empezamos a entender la profecía de Israel y de Judá. Ahora, con este terminamos. Con esta diapositiva terminamos. Yo puse Ezequiel 37, pero yo quiero que leamos todo el 36, el 37, y vamos a fijarnos lo que el Padre tenía preparado para nosotros. Yo antes, cuando leía a Ezequiel 37, los valles, los huesos secos,
Yo pensé que yo podía declarar por cualquiera, arriba de un púlpito, lo de fuera, y sopla, Padre, y trae, y levanta los huesos secos. Pero no entendía a quién se refería, ¿sí? ¿Por qué? Porque no conocía Torá, no conocía la palabra del Padre. Pero ahora vamos a entender bien, vamos a ir desmenuzando despacito, para que nosotros nos vayamos con la certeza de que el Padre de un principio nos había llamado y nos había escogido, ¿sí? Y Él sabía lo que iba a ocurrir. Antes que haya ocurrido, Él sabía lo que iba a ocurrir. ¿Cómo no confiar nuestras vidas, nuestras almas al Padre si Él ya sabe de antemano? Vamos a leer todo el 36, es largo, y vamos a leer el 37, ¿sí? Completito. Pero fíjense qué terrible que es, porque en esto no hay desperdicio. Primero 36. Sí, Ezequiel 36, y ahí vamos a ir avanzando al 37. Yo no sé cuál, en realidad sí conozco sus nombres, pero imagínense que cualquiera de estas calaveras era usted, ¿eh? Porque yo estaba ahí. Yo estaba ahí. Todos estábamos esqueléticos. Yo estaba ahí. ¿Sí? Entonces, usted imagínese la visión de Ezequiel al ver, o mejor dicho, pónganse en el lugar, por ejemplo, yo como padre de mi hijo, mirar en un terreno y ver a mi hijo en ese estado. Yo creo que el corazón del padre se partía, pero el padre le mostró a su profeta y le dijo: así están mis hijos, ¿sí? Pero yo voy a hacer algo grande en ellos, fíjense. Ezequiel 36 dice: tú, hijo de hombre, profetiza a los montes de Israel, y di a los montes de Israel: oíd palabra de Yahweh. Así ha dicho Yahweh el Adón: por cuanto el enemigo dijo a vosotros: ea, también en las alturas eternas nos han sido dadas por heredad. Profetiza por tanto y di: así ha dicho Yahweh el Adón: por cuanto os asolaron y os tragaron de todas partes, para que fueseis heredad en otras naciones, y os ha hecho caer en boca de habladores y ser el oprobio de pueblos. Venima después organizamos eso. Vení. Por tanto, montes de Israel, oíd palabra de Yahweh el Adón. O sea, le está hablando a Israel, ¿sí? A Israel. Él nunca dejó de hablarle a Israel. Nunca dejó de hablarle a Israel, ¿sí? Dice, a ver: así ha dicho Yahweh el Adón a los montes, a los collados, a los arroyos y a los valles, a las ruinas y a los asolamientos, y a las ciudades desamparadas, que fueron puestas por botín y escarnio de todas las naciones, de otras naciones alrededor. Por eso, así ha dicho Yahweh el Adón: he hablado, por cierto, en el fuego de mi celo contra las demás naciones y contra todo Edom, que se disputaron mi tierra por heredad con alegría y de todo corazón y con enconamiento de ánimo, para que sus expulsados fueran presa suya. O sea que ellos se alegraban, las naciones se alegraron de recibir a la dispersión de Israel. ¿Por qué? Porque Satanás estaba en las naciones extrañas. Edom es una nación pagana, ¿sí? Y acá están hablando otras naciones. Entonces, los demonios, ¿sí? El mismo Satán se alegró al ver que el pueblo de Israel había dispersado y había renegado sus orígenes y se había ido de la tierra que el Padre le prometió. Ellos estaban en Canaán, y ese fue teóricamente una victoria hasta ese momento para las tinieblas, ¿sí? Y es más, ellos decían: ahora que ellos están acá, ahora que ellos están en este lado, nosotros le vamos a sacar de contexto todo lo que tenga que ver con Yahweh, todo, ¿sí? Dice: por tanto, profetiza sobre la tierra de Israel. Fíjense, porque él es muy conciso con Israel, ¿eh? Y di a los montes y a los collados y a los arroyos y a los valles: así ha dicho Yahweh el Adón: he aquí, en mi celo y en mi furor he hablado, por cuanto habéis llevado oprobio de las naciones. Por lo cual, así ha dicho Yahweh el Adón:
Yo he alzado mi mano y he jurado que las naciones que están a vuestro alrededor han de llevar su ofrenda. O sea, ¿alrededor de quién? De Israel. A Israel no le dijo esto. Él dijo a las naciones que estaban alrededor de Israel. ¿Sí? Mas vosotros, oh montes de Israel, daréis vuestras ramas y llevaréis vuestro fruto para mi pueblo Israel, porque cerca están para venir. Qué terrible, ¿eh? Qué terrible, porque ahí está diciendo, van a venir, van a volver. ¿Sí? Ustedes piensan que se alegran, ustedes piensan que se están contentando porque mi pueblo está siendo sacado de mí, pero pronto van a volver. ¿Sí? Se estaba aclarando, ¿sí? Vamos a esto. Yo no estoy diciendo, como hablé ayer, que otros pueblos paganos no puedan venir a Yahweh o hacerse parte de Israel. Claro que sí, porque eso pasó con Rahab, la ramera de Jericó. Eso pasó con Ruth. Eso pasó con Cornelio. Eso pasó con el centurión, que con Pablo y Silas reconoció a Yahweh, ¿no es cierto? Se hizo salvo, reconoció a Yahweh. Ahora, él acá le está hablando solamente de Israel, ¿sí? Todas las naciones sigan burlándose, sigan, pero yo los voy a traer a Israel. Porque he aquí, yo estoy por vosotros, y a vosotros me volveré, y seréis labrados y sembrados, y haré multiplicar sobre vosotros hombres, y toda la casa de Israel, acá está hablando de la casa de Judá y de Israel junta, toda ella, y las ciudades serán habitadas y edificadas las ruinas, ¿sí? Multiplicaré sobre vosotros hombres y ganado. Esto nosotros leímos en Oseas, ¿sí? Multiplicaré sobre vosotros hombres y ganado, y serán multiplicados y crecerán, y haré morar como solías antiguamente, y os haré mayor bien que en vuestros principios, y sabréis que yo soy Yahweh. Vuelvo atrás. Reconciliados, había una relación. Eso es lo que el Padre le estaba diciendo ahora acá, ¿sí? Fíjense que le está diciendo, como solías antiguamente, ¿sí? Y serán multiplicados y crecerán, y os haré morar como solías antiguamente. Había una relación con Dios. Ese es el ministerio de la reconciliación que vino a hacer Yahshua, a traer una relación de vuelta con el Padre. ¿Por qué? Porque nuestros antepasados, Israel, tenía relación con Yahweh, ¿sí? Entonces, ¿sí? Y os haré mayor bien que en los principios, y sabré que yo soy Yahweh. Y haré andar hombres sobre vosotros, y haré andar hombres sobre vosotros, y a mi pueblo Israel, no hay cualquier pueblo, el pueblo de Dios, y a mi pueblo Israel, y tomarán posesión de ti, y les será por heredad, y nunca más matarás a los hijos. ¿Por qué? Por eso le vuelvo a repetir que el adulterio que había no era solamente un adulterio espiritual, sino un adulterio carnal. Hijos eran sacrificados a Dios Moloch y a cantidad de otros dioses que hasta el día de hoy muchas sectas satánicas se lo hacen, ¿sí? Así ha dicho Yahweh el Adón, por cuanto dicen de vosotros, comedora de hombres y matadora de hijos de tu nación has sido. Por tanto, no devorarás más hombres, ni nunca más matarás a los hijos de tu nación, dice Yahweh el Adón, ¿sí? Porque Yahweh pide a tu primogénito, claro que sí. Yahweh te pide que vos le entregues a tu primogénito, pero que le entregues la santidad de él, no que le entregues a que sea muerto por su ídolo, ¿sí? Esa es la diferencia del Adón con los dioses paganos, ¿sí? Ellos se desgustan, los dioses paganos se desgustan en la muerte, Yahweh se desgusta en la vida, le encanta, se deleita en la vida, en su presencia. Y nunca más te haré oír injuria de naciones, ni más llevarás de pueblos, ni harás más morir a los hijos de tu nación, dice Yahweh el Adón. Vino a mí palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras. Como inmundicia de menstruosa fue el camino delante de mí. Y derramaré mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Los esparcí por las naciones. Terrible, tremendo, ¿no? Les esparcí en las naciones, y fueron dispersados por las tierras, conforme a su camino y conforme a sus obras les juzgué, ¿sí? Y cuando llegaron a las naciones donde fueron, profanaron mi santo nombre, Jehová, Jesús, ¿sí? Perdón, qué terrible, ¿no? Hoy justamente recién que Jehová significa malo,
En la traducción de Jehová está en el diccionario, en el Strong, significa malo y algo más como que es un Dios impío. Me quedé así. Claro, y al hebreo, si vos le pasás el nombre de Jesús, con todo respeto a los que van a ver el video, sin ánimo de ofender, sin ánimo de lastimar, mi idea no es esa, mi idea es reconciliarlos con Yahweh. Pero el nombre de Jesús, si usted lo pasa al hebreo, quiere decir miren al caballo. Esa es la traducción realmente de Jesús. Por eso no es lo mismo que Yahshua, ¿sí? Y Jesús, yo me voy acá a la esquina a 2 cuadras y encuentro un Jesús Esteban, Jesús, y es un nombre dado sobre todo nombre, por eso es Yahshua, ¿sí? Así que fíjense cómo dice él: y por cuanto las naciones donde fueron profanaron mi santo nombre, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo quisieron traducir al nombre de Yahweh o al nombre de Yahshua según la nación donde vivían. Voy de vuelta a este ejemplo que yo doy siempre y que di ayer. Si yo, por ejemplo, soy profesor y le digo, yo quiero que ustedes mañana presenten la biografía del presidente George Bush, ¿sí? Quiero que ustedes me traigan la biografía completa de cómo se vivió económicamente y políticamente, las costumbres y las tradiciones de Estados Unidos, ¿sí? Vienen al otro día, ustedes me empiezan a dar, ¿sí? Y Claudia me da George Bush la biografía, Marilyn me da la biografía de George Bush, pero resulta que viene el Lautaro y me da la biografía que está perfecta, está impecable, la economía, la política, la tradición, la costumbre que vivió Estados Unidos en esa época, pero en la portada, en vez de decir biografía del presidente George Bush, dice biografía del presidente Jorge Arbusto. Y yo le pregunto a él, ¿pero por qué pusiste este nombre? La biografía está espectacular, pero ¿por qué pusiste en la portada ese nombre? No, porque la traducción en el castellano de George Bush es Jorge Arbusto, porque George es Jorge y Bush del inglés al español significa arbusto. Yo como profesor le diría, no, vos tenés que poner acá, ¿por qué? Porque George Bush es conocido en el mundo, ¿sí? Con ese nombre, no con el nombre que vos le querés dar, no con el nombre que vos le querés traducir, porque a cualquiera vos le das esto y no le va a crecer de interés, no va a querer leer sobre Jorge Arbusto. ¿Quién le interesa saber de Jorge Arbusto? Ahora, cuando vos pones George Bush, un político económico va a querer leer a ver qué vos escribiste de George Bush. Bueno, lo mismo el Padre pide que nosotros hagamos, que nosotros no queramos traducir su nombre, sino que lo llamemos como él es, el Dios israelita, hebreo y judío, ¿sí? Porque la salvación viene de los judíos y su nombre era Yahshua HaMashiach, ¿sí? Entonces esa es la diferencia. Profanaron mi nombre queriendo darle la traducción de ustedes a mi nombre como según ustedes piensan que es, y mi nombre es dado sobre todo nombre, ¿sí? Dice, y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, estos son pueblo de Yahweh y de la tierra de él han salido, ¿sí? Mirá lo que dicen que son hijos de Yahweh, como lo llaman de otra manera. Pero he aquí, pero he tenido, fíjense esto, por eso si nosotros prestamos atención como él hablaba, pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde se fueron. La verdad me cuesta seguir. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Yahweh el Adón, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre. Me cuesta seguir. El cual profanaste vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Por eso que el Padre no lo hace solamente porque era Israel y porque era su casa, porque él sabía que él tenía que venir a dar su vida acá, ¿sí? Pero él no quería quedar como un Dios oculto como le había pasado hasta este momento. Él dijo, yo quiero que mi nombre sea conocido porque yo fui el que creé todo lo que existe en la tierra y no puede ser que se hayan olvidado de mi nombre. Yo lo voy a hacer por mi santo nombre a esto. Fíjense que dice, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, lo hago por mi nombre que se ha profanado. Y santificaré mi grande nombre, ¿sí? Yahweh, Yahshua, Ruach HaKodesh, profanado de entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Yahweh, dice Yahweh el Adón,
cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Por eso es que hoy cuando vos decís Yahweh, la gente dice, ¿qué es ese nombre que me decís? Es Jehová. No, no es Jehová, es Yahweh. Yahshua HaMashiach. No, no es Yahshua HaMashiach, es Jesucristo. No, Yahshua HaMashiach es su nombre. Porque su nombre fue profanado. ¿Sí? Y por causa de eso, él tuvo que mandar a Yahshua. ¿Sí? Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, nos limpiará, y seré limpiado de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Fíjense qué misericordia. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mi precepto y pongáis por obra. Eso hoy Israel está viviendo. Un espíritu del mismísimo Dios puesto en toda carne y corazones cambiados de piedra a un corazón con compasión en Yahweh, ¿sí? Porque tuvimos compasión de Él. Dice, habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré por vosotros Dios. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias y llamaré al trigo y multiplicaré y no os daré hambre. Va a dar palabra, va a empezar a dar su conocimiento. No van a tener más hambre de mí, me van a conocer. Multiplicaré asimismo el fruto de vuestros árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de los hombres de entre las naciones. Él será nuestro... Por eso le vuelvo a decir como te hablé ayer, Marilyn. No nos preocupemos qué vamos a comer o qué vamos a vestir en tiempo de angustia, porque nosotros seremos guardados. Y así como Él en el Éxodo a Israel de la peña de Horeb y del maná le dio de beber y de comer, así su pueblo será alimentado. Él sabe cómo. Y lo mismo que estamos leyendo acá lo leímos en Oseas. Yo voy a multiplicar todo lo que hay para que a ustedes no les falte nada. Quédense tranquilos, porque yo les estoy prometiendo. Y si Él prometió en tiempo de Ezequiel, ¿sí? Estamos hablando de 720 años, 500 años antes del Mesías, había prometido todo esto y hoy se está cumpliendo. ¿Tenemos alguna duda que Él va a cumplir su promesa de que Él nos va a guardar? No tiene que haber duda. Versículo 31. Y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que fueron buenas, que no fueron buenas, y os avergonzaréis. ¿No les pasa eso? De vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. ¿No les pasa eso? Yo cuando leo esto me van a llorar porque yo lo hacía. Yo afrentaba al Padre cuando hacía esto. No hago por vosotros, vuelvo a decir Yahweh, el ladón, sabedlo bien, avergonzados y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. ¿Sí? Avergüéncense. ¿Qué quiere decir eso? Lo que hiciste hoy, Marilyn, lo que hiciste hoy, Claudio, lo que hizo María, lo que hizo Fede, lo que hizo Walter. Arrepentidos, ¿sí? Y volváis de vuelta a las sendas antiguas, ¿sí? Amén. Así ha dicho Yahweh el Adón: el día que os limpié de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades, las ruinas serán reedificadas, y la tierra asolada será labrada, y el lugar que habéis permanecido asolada a los ojos de todos los que pasaron, ¿sí? Todo lo que dijeron en Jerusalén fue barrida, ¿no? Bueno, ahora la Jerusalén va a estar llena de sus santos, ¿sí? Y dirán: esta tierra que era asolada ha venido a ser como el huerto del Edén. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Eso es la nueva Jerusalén. Así van a decir las naciones. Lo que era destruido, mirá el nuevo Edén con sus tribus adentro, con sus hijos. Y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas serán fortificadas y habitadas. Quédense tranquilos, aguarden que yo voy a hacer moradas. Y si no hubiera suficiente, yo y mi Padre las construiremos y allí habitarán la nueva Jerusalén. Y las naciones que queden en vuestros alrededores, porque la nueva Jerusalén no va a entrar cualquiera, sino solamente las tribus de Israel, las naciones que queden alrededor, ¿sí?, sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado. Sabrán que yo soy Yahweh, el nombre que se había olvidado y se había profanado. Sabrán que yo soy el verdadero Dios. Y planté lo que estaba desolado
Yo Yahweh he hablado y lo haré. Claro que lo harás, Adón, claro que lo harás. Así ha dicho Yahweh el Adón: aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerles esto. Multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños, como ovejas consagradas, como ovejas de Jerusalén en sus fiestas solemnes. El Padre quería volver a que su pueblo festeje sus fiestas. ¿Sí? Es un Dios de fiesta, es un Dios de festividad en el Espíritu. Ese es nuestro Dios. Así las ciudades desiertas serán llenas de rebaños de hombres y sabrán que yo soy Yahweh. Y vamos al 37. Vamos a leer todo igual, no al 14. Pero dice: la mano de Yahweh vino sobre mí y me llevó en el Ruach, en el espíritu de Yahweh, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Por eso le digo, si usted estaba acá, ponga su nombre, porque yo era ese. No sé cuál de esos, pero yo era un hueso, ¿sí? Y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Eran las 12 tribus allí, tiradas, sin espíritu, sin Torá, sin obediencia delante del Padre. Las 12 tribus. Por cierto, secos en gran manera. ¿Secos de qué? Secos del Padre. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y le dije: Adón, Yahweh, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Yahweh. Oíd Torá. Basta de adulterio. Van a oír la verdad, la obediencia. ¿Sí? Oíd Torá es lo que nosotros oímos para despertarnos de este lugar. Por eso es que muchos hoy están oyendo Torá y se están despertando a Israel. Es necesario oír palabra de Yahweh, pero no palabra que venga. No digo que el don de profecía no exista, claro que existe, pero no cualquiera que venga a querer adular tu carne, sino que venga a traerte palabra que confronte y te levante. ¿Sí? Esto es lo que hizo Ezequiel en este momento por medio de Yahweh. Oíd palabra de Yahweh. ¿Sí? ¿A dónde estoy? 4, 5. 5. Oí palabra de Yahweh. Así ha dicho Yahweh el Adón a estos huesos: he aquí, yo hago entrar Ruach en vosotros y viviréis. Toda la palabra es inspirada por el Ruach HaKodesh y sirve para redarguir, para instruir. ¿Sí? Esa es la palabra de Yahweh, toda la palabra, no una parte. Entonces esa palabra yo traigo sobre ustedes, ¿sí? Y viviréis. Y pondréis tendones, ¿sí?, sobre vosotros. Y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis. Y sabréis que yo soy Yahweh. Yo lo voy a revestir de vuelta de Israel. Ustedes no son cualquier cosa. Yo lo voy a volver a revestir de Israel. Y les voy a volver a decir cuál es su origen, ¿sí? Profeticé pues como me mandó, ¿sí? Si Yahweh no mandó a profetizar como yo lo hacía antes, arriba no me mandó a profetizar sobre cualquiera de estos, Yahweh le había mandado a Ezequiel a profetizar sobre Israel, ¿sí? Dice: profeticé pues como me fue mandado, y hubo un gran ruido, como en el Sinaí, cuando fue entregada las 12 tablas, las 2 tablas, hubo un gran ruido, ¿sí? Como fue en Hechos de los Apóstoles, cuando recibieron al Ruach HaKodesh, un gran ruido, un estruendo, ¿sí? Eso ocurrió en los huesos secos de vuelta, ¿sí? Hubo un estruendo, ¿sí?, cuando él profetizó, ¿sí? Mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada uno con sus huesos, y he aquí los tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos Ruach, espíritu. Y me dijo: profetiza al Ruach, profetiza, hijo de hombre, y di al Ruach, al espíritu. Así ha dicho Yahweh el Adón: Ruach, espíritu, ven sobre los 4 vientos y sopla sobre los muertos y vivirán. ¿Por qué dice al Ruach vengan de los 4 vientos? Porque iban a estar esparcidos durante todo el mundo. Donde sea que estés, al norte, al sur, al este, al oeste, Ruach sopla sobre ellos. Y eso pasó.
Estamos Posada Misión Argentina, el Ruach sopló sobre nosotros. Están en China, en Japón, el Ruach está soplando sobre ellos. Están en México, el Ruach está soplando sobre ellos. El Ruach que el Padre mandó en Ezequiel está soplando de los 4 vientos y está trayendo hueso sobre su hueso, carne sobre carne y espíritu dentro de ellos. ¿Sí? Dice, y vivirán. Y profeticé como me había sido, de vuelta le digo, mandado. Y entró el Ruach en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Es tremendo porque eso es Israel. Y esa es la promesa que al mismo tiempo le estaba cumpliendo a Abraham. Abraham, yo acá te estoy cumpliendo tu promesa porque se está levantando mi ejército, que yo te prometí a vos que sería así tu descendencia. ¿Sí? Y dijo, por eso le vuelvo a repetir, de Génesis a Apocalipsis, el pacto matrimonial del Padre es perfecto y no se contradice. ¿Sí? Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. El mismo Padre está hablando acá. El mismo Padre, las mismas palabras, sin sacarla fuera de contexto, sino que leerla, te está diciendo que estos huesos que se encontraban acá del valle eran Israel, eran la casa de Israel. Era Judá y la casa de Efraín juntos. ¿Sí? Eran ellos. Y luego me dijo, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Y somos del todo destruidos. ¿Sí? Por tanto, profetiza y diles. O sea, ¿qué quiere decir? Llegó la Torá. Nos encontramos confundidos. Sí, pero lo que me predicado durante 9, 10, 15, 20 años no tiene nada que ver con esto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Estamos en una mentira. Me siento con miles de preguntas. El Padre le dijo, por lo tanto profetiza y diles, así ha dicho Yahweh el Adón, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura y os traeré a la tierra de Israel. ¿Sí? Y sabréis que yo soy Yahweh cuando abra vuestros sepulcros. ¿Sí? Y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, Israel. Y pondré mi espíritu en vosotros, mi ruach, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo soy Yahweh, que yo, Yahweh, hablé, y lo hice, dice Yahweh. ¿Sí? Vino a mi palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, toma ahora un palo, y escribe en él para Judá, y para los hijos de Israel, sus compañeros. ¿Sí? Y toma otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel y sus compañeros. ¿Sí? En el primer palo puso Judá, Benjamín y Leví. En el segundo palo puso Efraín y todos sus compañeros, las 10 tribus, las demás 9 tribus que estaban, ¿sí? Y sus compañeros. ¿Sí? Y dijo, júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán un solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Dile así, así ha dicho Yahweh el Adón, he aquí yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel, sus compañeros, y lo pondré con el palo de Judá, y lo haré un solo palo, y serán uno solo en mis manos, con Yahshua HaMashiach. Yahshua HaMashiach nos unió. Y los palos sobre los que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos, y le dirá, así ha dicho Yahweh el Adón, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones en las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra y en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, Yahshua HaMashiach, y nunca más serán 2 naciones, ni nunca más serán divididos en 2 reinos. ¿Sí? Muy pronto, un solo pueblo delante de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, que será nuestro único y soberano rey, ¿sí? En nuestra nación Israel. ¿Sí? Ni se contaminarán ya más con sus ídolos. ¿Por qué? Porque no va a haber pecado, no va a haber idolatría dentro de la nueva Jerusalén, de la Jerusalén santa, ¿sí? Con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Yo los salvaré de todas las rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré
y me serán por pueblo y yo a ellos por Dios. Yahshua HaMashiach vino y quitó la rebelión delante del Padre y nos limpió con su sangre. Mi siervo David será rey sobre ellos. Cuando habla acá de mi siervo David, acuérdense que está hablando, nombrándole proféticamente a Yahshua, ¿sí? Y todos ellos tendrán un solo pastor y andarán en mi precepto y estatutos guardarán y pondrán por obra. Habitarán en la tierra que le di a mi siervo Jacob. Vuelvo a nombrarle. Él le está dando, aquí está poniendo la herencia de Jacob, herencia de Israel. No cualquier nación será su herencia. Su herencia es Israel. La herencia que pertenecemos a Israel es Jacob, ¿sí? El cual habitaron vuestros padres. Y en ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Amén. Amén. Y así será. Y mi siervo David, o Yahshua HaMashiach, será príncipe de ellos para siempre. Y haré con ellos un pacto de paz. Pacto perpetuo será con ellos. Y estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario, pondré mi Mishkan entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi Mishkan, ¿sí? Y seré a ellos por Elohim, por Dios, y ellos serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo soy Yahweh, que os santifico a Israel, estando mi Mishkan en medio de ellos para siempre. Amén y amén. La profecía Ezequiel, la profecía de Oseas, la profecía de Zacarías, hoy se está cumpliendo. Hoy estamos en el tercer día de la venida de nuestro amado Adón Yahshua HaMashiach, que hizo uno, derribando la pared que había intermedio entre nuestro hermano Judá y nosotros, ¿sí? El hijo pródigo lo relata. Israel volverá y el Padre lo abrirá y el Padre hará fiesta. Pronto estaremos dentro de la fiesta del Padre, fiesta eterna que todos estamos esperando. Por eso les vuelvo a repetir, seamos obedientes, busquemos la santidad, despojémonos de todo lo que está apartándonos de Yahshua, ¿sí? Ira, enojo, contienda, mentiras, ¿sí? Injurias, chismes, todo quitémonos en este tiempo, limpiemos nuestras vestiduras, y mostrémosle la obediencia al Padre, porque este privilegio que el Padre nos está dando a nosotros, este privilegio será tomado en el día que estaremos delante del Padre, ¿sí? Es un privilegio que tiene aquel que más conoce, más será juzgado, ¿sí? Y nosotros conocemos ahora sobre la profecía, y no solamente eso, conocemos sobre la promesa que nos hizo nuestro Adón. Así que espero que haya sido de edificación, de conocimiento, y que podamos nosotros entender a lo que el Padre nos está llamando en este tiempo, ¿sí? Entendamos que seremos negados, que seremos vituperados, que hablarán cosas delante de nosotros, pero si lo hicieron a nuestro Maestro, tenemos que seguir confiando, ¿sí? Queda muy poco tiempo. Así que Yahweh los bendiga, Yahweh los guarde, Yahweh los proteja, Yahweh levante su rostro sobre ustedes, Yahweh guarde su entrada y su salida desde ahora y para siempre. Amén. Así que ahora vamos a orar. Vamos a bendecir el pan y el vino. Ahí yo le ayudaba a mamá a traer.